Estás encerrado a 300 metros bajo el mar, en un cilindro metálico que cruje, sin ventanas, sin luz natural y con un reactor nuclear que acaba de fallar. A tu alrededor, vapor radiactivo, calor insoportable y el sonido del reloj corriendo en tu contra. Esto no es una película, aunque propició una. Esto fue real, la historia de un submarino que no debía fallar, pero falló, y una tripulación que no podía escapar. Hoy en Crónicas del Transporte descendemos bajo el mar, donde no hay aire ni margen de error, donde el miedo tiene forma de reactor y la valentía huele a radiación. Hoy hablamos del submarino K-19 y su trágico viaje inaugural. Quiero este submarino fuera del dique seco. Las pruebas empiezan dentro de 2 semanas. El submarino no está listo, capitán. El problema es Moscú. Allí organizan grandes fiestas mientras nosotros trabajamos con personal incompetente y materiales defectuosos. Las pruebas empezarán según lo previsto. O cumplimos o nos ahogamos. Julio de 1961. Mar de Noruega. El submarino soviético K-19 se encuentra en plena patrulla. Un ejercicio de rutina, o eso pensaban. A las 4:15 de la madrugada, el sistema de refrigeración primario del reactor sufre una pérdida de presión. A los pocos segundos, la temperatura empieza a subir, a 70 grados, luego a 100, luego a 400, y sigue subiendo. En un submarino nuclear, esto no significa solo calor, significa fusión del núcleo, y ser el hazmerreír de los americanos. Los indicadores del reactor comenzaron a parpadear sin control. El sistema de refrigeración había colapsado. Una tubería defectuosa, mal soldada durante la construcción, provocó una fuga mortal del refrigerante. La temperatura del núcleo se disparó por encima de los 800 grados centígrados, y no había sistema de respaldo. El K-19 estaba maldito desde el principio, pero en este momento, en lo más profundo del mar, la maldición se hizo real, y cada decisión era crucial. Sin trajes de protección para la radiación, sin tiempo, 7 marineros se ofrecieron voluntarios para entrar al compartimento radiactivo a reparar el sistema de refrigeración. Uno por uno caminaron hacia una muerte segura, y lo hicieron sin dudar. Pérdida de presión en el circuito del reactor de popa. Mira los otros sensores. Confirmada la pérdida, teniente. Nacido de la prisa, el submarino maldito. Para entender qué pasó con el K-19 hay que volver atrás, a la Guerra Fría, y una obsesión soviética, tener un submarino nuclear capaz de lanzar misiles antes que los americanos. Año 1958. Astillero naval de Severodvinsk, norte de Rusia. Proyecto Hotel Class Submarine K-19. Era el primero de su clase, un símbolo de poder, pero también un experimento. Y como muchos experimentos en tiempos de guerra, se construyó a prisas, muchas. Longitud 114 metros, tripulación más de 130 hombres, propulsión 2 reactores nucleares VMA, a base de uranio enriquecido, capacidad para transportar misiles balísticos R-13 y una autonomía de más de 70 días bajo el agua, limitados por la comida y el agua dulce. Apodo el Hiroshima flotante. Bajo plano, una nave imponente,
en la práctica una ruleta rusa de acero. Durante la construcción se registraron soldaduras defectuosas, tubos instalados al revés, fallos en los sistemas de emergencia, fallecimientos de varios operarios durante la construcción e incluso un incendio grave en el astillero que obligó a retrasar la entrega. Pero los plazos eran los plazos y el orgullo nacional no espera al manual de seguridad. El día de su botadura, un operario murió aplastado por una compuerta. Otro cayó al mar y desapareció. Y lo peor aún no había empezado. ¿Y los trajes antirradiación? No había en el almacén. Estos son contraproductos químicos. Es como llevar un impermeable. Misha, lo sé. Diles que estos les irán bien. ¿Qué más podemos hacer? Ya. Radiación y sacrificio. El reactor en llamas. ...4 de julio de 1961... El K-19 patrulla a más de 200 metros de profundidad. De repente, un pitido seco y constante. El sistema de refrigeración del reactor número 1 deja de responder. El indicador marca temperaturas superiores a los 800 grados Celsius. En un reactor nuclear, si el agua que enfría el núcleo desaparece, el uranio sigue generando calor, y este calor funde todo lo que toca. Esto puede generar una fusión del núcleo y por consiguiente una explosión. Y en un submarino no hay vías de evacuación, no hay ventanas, solamente metal. El K-19 no tenía un sistema de refrigeración secundario para el reactor. Un fallo en una sola válvula podía ser fatal. El comandante del K-19, Nikolai Zateyev, tenía dos opciones: subir a la superficie exponiéndose al enemigo y pedir ayuda, o actuar desde dentro, y eligió no rendirse. Lo que siguió fue un acto de sacrificio que hoy sigue retumbando en la historia naval. 8 marineros sin protección, ya que no subieron trajes antirradiación a bordo, entraron en la sala del reactor por turnos. Instalaron un sistema de refrigeración improvisado, soldando tuberías a mano, bajo temperaturas infernales y niveles de radiación letales. El tiempo máximo recomendado de exposición era de 90 segundos. El tiempo real dentro fue de 6 a 7 minutos por turno. Uno por uno salían tambaleándose, con quemaduras en la cara, vómitos, mareos, pérdida de visión, y aún así el siguiente turno entraba. Nadie los obligó. Ellos sabían que si no lo hacían, el submarino entero explotaría, y con él quizás una guerra. Salvaron el submarino, pero no se salvaron a ellos mismos. En los días siguientes, 8 murieron por el síndrome agudo de radiación. Muchos más en la nave enfermaron, quedaron estériles o desarrollaron tumores incurables incluso si no entraron al reactor. Lo que empezó como un fallo mecánico acabó en una tragedia humana, y aún no había terminado. ¿Y si no podemos arreglarlo? Hiroshima. 1,4 megatones si sumas los 2 reactores y las cabezas nucleares. Solo que Hiroshima fue menos, fue mucho menos. Abandonemos el barco. Que los hombres suban a los botes. No abandonaremos el submarino. Preparen las tuberías. Podremos repararlo en cuanto llegue la autorización del mando. ¡Vamos! Después de estabilizar el reactor con un sistema improvisado de refrigeración a base del agua dulce a bordo, el K-19 emergió a la superficie. Con la estructura debilitada, el sistema eléctrico intermitente y una atmósfera irrespirable, los sistemas de ventilación estaban contaminados. La tripulación se turnaba en los pocos compartimentos aún seguros. Se utilizaban máscaras de tela húmeda para respirar, se dormía con una radiación a cuestas y se intentaba salir fuera el mayor tiempo posible.
Y por si fuera poco, estaban solos. No podían emitir una señal de auxilio. El transmisor principal estaba averiado. Durante 2 días, el K-19 quedó a la deriva en el mar de Noruega. Sin contacto, sin escolta, sin saber si iban a sobrevivir a su propia tecnología. Finalmente, fueron localizados por un barco pesquero soviético y remolcados a puerto. No hubo desfile, no hubo medallas, no hubo titulares. El accidente fue clasificado como ultrasecreto. Las familias de los marineros muertos no recibieron explicación. Los certificados de defunción decían intoxicación alimentaria o neumonía atípica. Los supervivientes firmaron acuerdos de confidencialidad. Las grabaciones en la sala de control desaparecieron. Porque reconocer que el orgullo de la flota naval nuclear soviética casi explota en aguas internacionales no era una opción. Y durante décadas el K-19 fue simplemente una leyenda susurrada, un mito. Pasaron más de 30 años. Durante ese tiempo, los hombres del K-19 vivieron con lo que no se podía contar, con cuerpos marcados por la radiación y con una pregunta: ¿valió la pena? Fue en 1991, con la caída de la Unión Soviética, cuando los archivos comenzaron a desclasificarse. Los informes médicos, los registros del reactor, las cartas y con ellos la verdad emergió por completo. En el año 2006, los marineros supervivientes fueron finalmente reconocidos oficialmente por el gobierno ruso. A título póstumo, muchos recibieron la medalla por el servicio de la patria de las Fuerzas Armadas. Otros fueron homenajeados en distintas ceremonias, y algunos pudieron hablar por primera vez en público. En 2002, Hollywood estrenó K-19, The Widowmaker, película a la que corresponden los fragmentos cinematográficos de hoy. Dirigida por Kathryn Bigelow, protagonizada por Harrison Ford y Liam Neeson. Una versión dramatizada, sí, pero también una puerta al mundo. Fue entonces cuando el mundo supo su historia. Y por fin muchos se atrevieron a preguntar: ¿por qué se mantuvo en silencio tanto tiempo? ¿Y a qué precio se protege una nación? Cuando el film fue estrenado en Rusia en octubre de 2002, 52 veteranos del K-19 asistieron al estreno en San Petersburgo. En 2003, en un acto sin precedentes, los antiguos tripulantes del K-19 se reunieron con submarinistas estadounidenses retirados. Estaban frente a sus antiguos enemigos, y sin embargo existía el respeto. Porque al final, detrás de las ideologías, de las banderas y de las órdenes, solamente hay personas. Les habla el capitán. Todo indica que el reactor está bajo control. Nuestro agradecimiento al ingeniero jefe Gorelov y al tercer grupo de la unidad del reactor por haber hecho un gran trabajo. ¡Sí! Descansa, muchacho. ¿Rumbo? 220, capitán. Lo que más me impactó al investigar esta historia fue cómo en ciertas circunstancias el individuo desaparece. Solo importa salvar el submarino, salvar la patria, ser un engranaje más del sistema, aunque mueras. Es como si el individualismo se apagara y lo único que quedara fuera el deber colectivo. Y no sé, eso me dejó helado. Yo creo que muchos sabían que iban a morir, más aún al ver a sus compañeros salir ciegos y quemados. Claro, en la época se ocultaban cosas así todo el rato. Chernóbil mismo se ocultó durante semanas, aunque se detectara radiación a miles de kilómetros. Y en Estados Unidos, lo mismo. Recuerda el proyecto Manhattan o el incidente de 3 Mile Island. Todo encubierto, todo minimizado, como si el silencio fuera una solución. La película, por cierto, la recomiendo sin dudar. Es la primera vez que escuché sobre esta historia, y sí, está hecha por americanos, y sí, hay mucho de épica hollywoodiense, pero cuenta una verdad oculta,
y sinceramente es un peliculón con actorazos. Para mí, imprescindible. El K-19 fue un submarino maldito, pero también fue un monumento al sacrificio, a lo que ocurre cuando la tecnología va por delante del sentido común y cuando el silencio pesa más que la verdad. El submarino siguió funcionando durante décadas, hasta 1990, con otros incidentes sobre sus espaldas. Hoy sus restos están reciclados u olvidados en algún rincón de Rusia. Pero el eco de lo que pasó ahí dentro todavía retumba, y si algo hemos aprendido es que el heroísmo no siempre lleva uniforme. Gracias por escuchar el podcast. Recuerda suscribirte si te gustó el episodio. En el próximo episodio salimos del fondo del mar hacia paisajes preciosos e historias más divertidas. Hasta entonces, mantente curioso y sigue explorando. Gracias. Simulen inundación en sala de torpedos de popa y ascenso de emergencia. Un ascenso rápido bajo el casquete polar no es aconsejable, capitán. No le he pedido que me diera su opinión.